Hay muchas iglesias, pero es una parte muy importante que es parte del ministerio del Señor, en el cual nos ha encomendado a muchos como su iglesia, poderoso Dios, a seguirlo ejerciendo, poderoso Dios. Y es un tema que a la verdad tenemos que orar a Dios para que Dios levante más obreros que salgan afuera a predicar su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, dice su palabra. Es más, Isaías tiene incluso una conversación con el Señor y le dice, ¿y cómo sabrán si no hay quien les predique? Y le dice, envíame a mí, le dice Isaías. ¿Será que algunas veces le pedimos al Señor, no solamente aparte de que nos dé bendiciones, tanto espirituales como materiales? ¿Será que algunas veces le pedimos a Dios, aleluya, que nos use para engrandecer su nombre, que nos use para aquellos que no le conocen, le conozcan, que nos usen, bendito sea el nombre del Señor, para que los enfermos sean sanos, para que los cautivos sean libres, para aquellos que están, aleluya, destruidos y derrotados, puedan ser renovados y restaurados? ¿Será que muchas veces le pedimos al Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos use para alcanzar esas vidas que están perdidas allá afuera, sin rumbo, sin destino, que andan divagando en lugares de perdición? Porque somos muy buenos para pedir muchas veces nuestras necesidades, pero también estaremos pidiendo para que el nombre del Señor sea conocido. Estaremos pidiendo también para que el Señor crezca más en nosotros y nosotros menguemos, para que la luz de Jesucristo se refleje a través de nosotros, aleluya, y esas personas puedan ver a Cristo Jesús reflejarse en usted y en mí. ¿Será que habemos muchos nosotros que hoy en día le decimos al Señor, dame las fuerzas y ayúdame a apartarme contigo, para que yo pueda ser ese instrumento que tú necesitas en este tiempo? Creo que son muy pocos en verdad los que en este tiempo o en este día quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren que conozcan al Señor. Son muy pocos los que en verdad en este tiempo le dicen al Señor, me voy a encerrar contigo, me voy a olvidar de lo mío y me voy a encargar y enfocar en lo tuyo, para que tú seas engrandecido. Hemos perdido esos tiempos donde la gente se reunía, se cerraban a meditar, a ayunar y a orar con el Señor, donde la gente cogían un día y se iban a predicar el Evangelio de Dios, donde la gente cogían de sus ahorros y se iban a otra nación, a otra ciudad a predicar el Evangelio. Muchos, mientras se cargaban los negocios del Señor, fue como vieron la gloria de Dios, y no solamente la gloria de Dios en sus vidas, sino también la bendición y la provisión que les hacía falta. El Señor Jesucristo dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Será que algunos estamos en los negocios de nuestro Padre? Amén, gloria a Dios. Pero le tengo por título a esto, porque quiero que cada segundo domingo del mes lo preparemos para la obra misionera. La obra misionera es algo que ya muchas iglesias practican o se dedican a ejercer. Amén. Y vamos a aprovechar que las ofrendas que demos estos segundos domingos del mes sean para una obra misionera, sea para una necesidad, para una iglesia, o incluso, si Dios nos permite, levantar en un campo blanco, levantamos una iglesia ahí para que la gente pueda reunirse y conocer a Dios y experimentar a Dios en sus corazones. O algún para una necesidad que haya, tal vez haya una necesidad de mandarles agua, algo, no sé, de reconstruirles el techo. Hay muchos lugares y muchas iglesias que necesitan ayuda, y hay muchos hermanos que aún no tienen un lugar, en lugares remotos, que no tienen un lugar para reunirse, y si tienen un lugar es muy de bajos recursos. Amén. Y necesitan esa ayuda, pero esa ayuda no va a llegar si usted y yo no ponemos de nuestra parte. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces le quiero titular a este tema, la obra misionera. Y la obra misionera también se ve a través de la palabra de Dios. Conforme empezamos a leer en los libros de los Hechos, vemos que los apóstoles, y especialmente Pablo y Bernabé, emprenden un viaje misionero. En este viaje misionero, aleluya, ellos logran levantar muchas iglesias. Y vamos a ir al capítulo 13, donde dice su palabra, poderoso sea el nombre del Señor.
Vamos a empezar desde el verso 1. Poderoso es el Señor. Y dice su palabra: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manasén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Ahí levantemos nuestras manos y nuestra voz al Señor. Bendito Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, bendito Padre, Dios mío poderoso, entronándote en este lugar, Padre. Que seas tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros sentidos, para enfocarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo ministrando a los corazones, a las vidas, a las almas, Señor. Que seas tú utilizando mi ser para hablarle a tu pueblo, Señor. Que seas tú poniendo las palabras que necesita tu iglesia escuchar en esta noche, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo ministre de una manera poderosa, donde se rompan las cadenas, donde se salen los enfermos, donde los que necesitan libertad sean libertados, donde los que necesitan restauración sean restaurados, Padre. Aunque los que necesitan, Señor, nuevas fuerzas, sus fuerzas sean renovadas en esta hora, Padre. Sea tú rompiendo toda obra de las tinieblas, limpiando los aires, poderoso Santo. Que toda alma, que toda vida, Señor Santo, que esté escuchando esta palabra en este día, Padre, pueda, Dios mío Santo, recibir esa bendición que tanto está esperando de ti, Señor. En esta hora atamos todo espíritu inmundo en los aires que se mueve en los lugares celestes y lo atamos, debilitamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Padre. Reprendemos toda maldad, se rompe toda brujería, hechicería, magia blanca, magia negra, conjuro, restauración contra encantamientos, sortilegios, todo trabajo satánico en contra de tu pueblo, en contra de esta obra, en contra de la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y que en esta noche podamos darte toda la honra y la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Poderoso Dios. Y leemos la poderosa escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, aquí dice entonces que les impusieron las manos y les despidieron. Pero dice que el Espíritu Santo fue el que los apartó. ¿Quién fue el que los apartó? Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo fue el que les dio el llamado a ellos. O sea, el Señor a través de su Espíritu habló a sus siervos y a través de sus bocas dio la palabra que necesitaban escuchar, la cual fue apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo tengo para ellos. Amén. A la obra que los he llamado, dice su palabra. Y si leemos por el título que tenemos en este capítulo, dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Amén. ¿Cuántos saben aquí lo que es un viaje misionero? Amén. ¿Cuántos alguna vez han hecho un viaje misionero? Todavía nadie. Gloria a Dios. Al menos un viaje evangelístico. Tampoco. Aleluya. Bueno, hay que prepararnos en eso. Aleluya. Y hay que trabajar en ello. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando obreros. El Señor está buscando gente que se disponga para trabajar en su obra. Aleluya. Dios siempre quiere que nosotros estemos trabajando en sus negocios. Para eso Dios nos ha llamado, mi hermano, mi hermana. Dios no nos llamó para estar aquí sentados en las sillas, entre estas cuatro paredes, y que solo nosotros escuchemos palabra. No, Dios nos llamó para anunciar sus buenas nuevas a aquellos que no le conocen, a aquellos que aún no han tenido un encuentro con Dios. Aleluya. Dios lo escogió a usted y lo tiene a usted en este tiempo, aleluya, para que usted le anuncie a esas vidas que están perdidas la palabra del Señor y que le conozcan a través de una sanidad, a través de la palabra de Dios, a través de un milagro. Por eso es que Dios nos tiene en esta tierra, por eso es que Dios se nos ha revelado y se nos ha dado a conocer, para que lo que hemos recibido por gracia también les sea dado por gracia a aquellos que están allá afuera, y el cuerpo de Cristo pueda crecer y crecer, y se puedan seguir añadiendo esas vidas, esas almas. Aleluya. Para eso Dios nos ha llamado a todos nosotros. Es la gran comisión que se le da a la iglesia en el libro de Mateo 28. Es lo que le dice: ir y predicar
este evangelio a toda criatura hasta los confines del mundo. Hay lugares aún que todavía no se han alcanzado, que se necesita que se alcancen, que se necesita tal vez que usted o yo vayamos a ese lugar, aleluya. Tal vez no puede ser muy lejos de acá, tal vez puede ser a la vuelta de la esquina, tal vez puede ser en su país, tal vez puede ser en otro estado, yo no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero tenemos que también orarle al Señor: ¿cuál es tu voluntad en mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Para qué tú me tienes acá? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el ministerio que tú tienes para mí, Padre Celestial? ¿En qué quieres que trabaje? Es bueno pedirle a Dios que siempre le ponga palabra a uno de sabiduría o de ciencia para hablarle a un alma. Díganle, aunque sea el Señor, aunque sea, dame una persona hoy para hablarle, para predicarle el evangelio. Ayúdame, aunque sea en este día, a ganarme un alma. Aleluya. ¿Cuántos le piden eso al Señor? Poderoso Dios, tan calladito. Santo Dios. Pero entendemos que el viaje misionero muchas veces se confunden con la obra evangelística. El viaje misionero, mis hermanos, es diferente a la obra evangelística. Parecidos. ¿Por qué? Porque el llamado del evangelista es casi igual al del misionero. ¿Por qué? Porque los dos tienen que ir a un lugar y evangelizar. Tienen que ir a ganar almas, tienen que ir a predicar el evangelio, tienen que ir, aleluya, a alcanzar esas vidas que aún no conocen a Dios, hablarles de la palabra a Dios, para que ellos puedan conocer al Señor y hacer nuevos discípulos. Es casi igualito los dos, pero hay una diferencia. Porque cuando nosotros vemos que Felipe salió a evangelizar, Felipe iba de ciudad en ciudad, pero no por mucho tiempo. Él iba a veces por un día, 2 días, a veces iba nada más por horas, nada más. Y pasaba por ese lugar, daba la palabra y seguía su camino. Pero el Espíritu Santo lo usaba. Si usted quiere que Dios lo use, mi hermano, una de las maneras para que Dios más lo use es en la obra evangelística. Cuando usted se dispone a hacer la obra del Señor, entonces usted está más expuesto para que Dios lo pueda usar y los dones del Espíritu Santo puedan manifestarse en usted. Amén. Pero muchas veces las personas pensamos que cuando vamos a un lugar por una semana o por 3 días, o vamos a otro país, piensa que están haciendo una obra misionera. Sí, usted puede ayudar en una obra misionera, pero es muy diferente ser misionero que ser evangelista. Porque a veces uno va y ayuda en la obra misionera, pero no es que estuvo de misionero. Porque el misionero es que va a un lugar donde no hay nada y se queda en ese lugar. Y se queda por un determinado tiempo, ¿verdad? Se queda ahí hasta que se cumpla la obra para la cual él fue. Tal vez se queda ahí porque Dios le puso en su corazón de levantar una iglesia ahí. O tal vez Dios lo puso ahí para que ayudara al varón o a la varona de Dios que está ahí trabajando en la obra de Dios por un periodo de tiempo. Podemos decirle que el mínimo, podríamos decir el mínimo 1 mes, pero yo diría el mínimo serían 2 meses. Amén. Que va a un lugar y se establece ahí, en un lugar, más que todo donde no hay nada. Porque la obra misionera es un lugar donde no hay nada. Y usted tiene que empezar de cero. A veces Dios te puede poner como misionero en tu propio país. Hay mucha gente que Dios los ha puesto de misionero en su propio país. Empiezan en una ciudad, terminan, pues decirle como estamos aquí en Estados Unidos, allá pues al menos en Guatemala se le dice departamentos y municipios. En algunos lugares le dicen provincias, en otros lugares no sé cómo le dirán, pero aquí le decimos estados, ¿verdad? Entonces usted digamos que empieza en el estado de la Florida, de repente Dios se lo lleva al estado de la Arizona, de repente Dios se lo lleva al estado de Kentucky, no sé, se lo lleva por 1 año, por 2 años, por 6 meses a levantar iglesia, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó con estos varones, Pablo y Bernabé, que Dios los apartó para esta obra misionera, donde ellos fueron a varios lugares, o a muchos lugares, en estos continentes, donde ellos predicaron la palabra de Dios, donde la palabra no era conocida, porque la palabra fue, primeramente, era para los judíos que no la recibieron, pero Dios le dio el cargo a Pablo de predicar a los gentiles. Y él fue predicando la palabra con Bernabé a muchos lugares. No solo predicaban la palabra, sino que Dios los usaba grandemente y levantaban iglesias. No solo las levantaban, ellos trabajaban para que esas iglesias se levantasen. La obra del Señor no se va a levantar por sí sola. Hay que trabajar en ella. Hay que ayudar en muchas maneras. Si usted puede ayudar, tal vez ayudando tal vez usted tiene la facultad y la habilidad de construir casas. Usted puede ayudar, aleluya, como hacía Pablo, que construía tiendas y las vendía para poder aportar para una ayuda, para la obra. Hay gente que en un lugar se necesita un albañil
O se necesita alguien que sepa, aleluya, en tocar los instrumentos. Se necesita alguien, aleluya, que tal vez tiene el poder adquisitivo de las finanzas y puede ayudar con sus finanzas para comprar las cosas que hace falta. O sea, en la obra misionera se puede ayudar de muchas maneras. Y eso es lo que Dios necesita en este día también. Gente que se prepare más y que ayude a la obra misionera. Algunos lugares, yo no sé, muchos que no son de este país saben que en sus países hay lugares donde no hay iglesias. Hay lugares donde no hay nada y nadie quiere trabajar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos lo fácil. Muchas veces queremos ya lo que está construido. Muchas veces queremos los grandes templos. No queremos lo pequeño, no nos queremos ensuciar. No queremos, aleluya, esforzarnos y trabajar duro, sino que queremos lo que ya está hecho, mi hermano. Pero si usted quiere ver verdaderamente la gloria de Dios manifestarse y tener un testimonio vivo, tener un testimonio de poder, aleluya, es en esos lugares donde no hay nada. Es en esos lugares donde hay dificultad. Es en esos lugares, aleluya, donde nadie ha ido, donde Dios se va a glorificar aún más. Yo lo he visto, lo cuento por testimonio y he visto la mano de Dios en lugares donde no hay nada. Es donde a veces el Espíritu Santo ha fluido más fuerte en mí para poder ministrar a las vidas y a las almas. Es un lugar, aleluya, donde hay mucha necesidad a veces, y en medio de esa necesidad Dios puede activar esos dones del Espíritu Santo. Incluso Dios puede hasta usarlo en los 9 dones del Espíritu Santo en ese momento para ministrar en esas almas por causa de la necesidad que hay en ese lugar. Entonces, la obra misionera es muy importante. No podemos, poderoso Dios, ignorarla. Dice aquí, miren, en el verso 4, que dice que ellos llegaron a un lugar. Y dice su palabra. Y lo lindo es cuando usted va guiado por el Espíritu. Porque cuando usted va guiado por el Espíritu, usted sabe que Dios ya le abrió el camino. Ahora sí, no quiere decir que no va a dejar de orar ni va a dejar de buscar a Dios. No, tiene que meterse más con Dios para lo que va a enfrentar en ese lugar. Pero ya Dios le abrió el camino y le dio la dirección hasta donde llegar. Y dice aquí, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a la Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe a procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bendito Dios. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un saduceo de la ley, uno que al principio no entendía la palabra de Dios, pero podemos ver aquí cómo Dios lo empezó a utilizar de una manera poderosa. No solamente, aleluya, la mano poderosa, Dios estaba con ellos, aleluya. Miren, de tal manera que Pablo estaba lleno del poder de Dios, aleluya, que cuando él le habló a este hombre con autoridad, Dios lo dejó ciego, aleluya. Muchos piensan a veces que Dios no puede utilizar a sus siervos, así como utilizó a Pedro cuando le dijo a Zafira y a Ananías: ¿por qué me han mentido? Aleluya, el Espíritu Santo no fue a mí que me han engañado, sino quisieron engañar al Espíritu Santo. Y dice que ahí mismos cayeron muertos. A veces Dios, cuando nosotros nos enfocamos en un trabajo, nos usa de maneras poderosas que la gente no puede imaginarse. Bendito Dios. Y qué lindo cuando Dios obra de una manera poderosa, que Dios lo utilice a usted como utilizó a muchos hombres en los tiempos pasados para resucitar a muertos, para sanar enfermos que tenían una enfermedad terminal, ya para morirse, donde los mismos médicos le habían dicho que ya no había solución. Qué lindo que usted pueda llegar a ese lugar y Dios utilice sus manos y esa persona sea sana en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya, y que el nombre del Señor pueda ser exaltado a través de usted. Y así, conforme ellos iban pasando por todas estas regiones,
levantaban iglesias y Dios los usaba poderosamente. Ellos no levantaron una iglesia, levantaron muchas iglesias. Y muchas de esas iglesias están hoy en lugares que son estos países musulmanes. Cuando usted lee los mapas hoy en día, son lugares donde la gente, usted podría decir que es increíble que Pablo haya predicado ahí el evangelio de Dios. Y sí, Pablo predicó en esos lugares. Hay lugares que cuando actualizamos el mapa de hoy son países musulmanes, lugares de Europa también, donde él predicó la palabra. Y en todo esto vemos cómo Dios se glorificó con estos hombres. Y así también Dios quiere hacer en este tiempo, glorificarse con cada uno de nosotros. Aleluya. Miren lo que dice aquí en el verso 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, miren lo que dice aquí, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando caminamos con Dios y estamos llenos de su Espíritu Santo y caminamos por fe, esto va a suceder. Vamos a empezar a impactar vidas. Que sé que hay muchos testimonios de muchas personas donde Dios los ha llevado a lugares, y cuando Dios los empezó a ayudar, a usar, que diga, la gente empezó a perseguirlos. La gente empezó, aleluya, a pedirles que oraran por ellos, aunque sea que les impusieran la mano, como también leemos de la palabra de Dios, que dice que ellos esperaban tan siquiera que la sombra de Pedro los tocase para que fuesen sanados. Así mismo empieza a suceder en nuestras vidas, que la gente lo van a empezar a buscar por lo que usted porta, por lo que usted carga, porque ven que Jesucristo está dentro de usted, y Dios necesita gente que en verdad esté representando y cargue a Jesucristo dentro de ellos, para que esas almas sean salvas. Y esas almas van a venir a usted. Si usted tiene que buscarlas, ellos mismos van a venir donde usted está, para que usted les predique y les hable la palabra de Dios. Dios necesita gente que trabaje en su obra, que trabaje en su evangelio, mi hermano. Es necesario en este tiempo que no solo nos enfoquemos nosotros en nuestras necesidades, bendito sea el nombre de Dios, sino también que nos enfoquemos en las cosas de Dios. Igual leer este último verso, aleluya, no me voy a extender mucho más. Dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, dice en el capítulo 15, verso 15, Hechos: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, que somos nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, ¿para qué es esta palabra? Para todos aquellos que no le conocen aún, para todos aquellos que necesitan ser alcanzados por Jesucristo, y que puedan saber que hay un Salvador que murió por ellos, por sus pecados, y que en medio de todos sus problemas hay solución, que en medio, a pesar de sus errores, a pesar de sus malas elecciones, hay alguien que ha pagado el precio por cada uno de ellos, para que tengan vida eterna y salvación, y ese se llama Jesucristo. Jesucristo es su nombre, y estamos aquí para darle a conocer al mundo a Jesús de Nazaret, el cual se entregó por nuestros pecados, para darnos vida eterna y salvación, y para que ahora tuviéramos acceso al cielo a través de Él. Amén. Si mis hermanos, vamos a ponernos en pie. No me voy a alargar mucho más con esto, porque esto es más como una enseñanza que les quería hacer, y es algo que quiero que nos empecemos a enfocar
en el segundo domingo de cada mes. Y vamos a tratar de que ese segundo domingo de cada mes que vengamos, que nuestra ofrenda sea una ofrenda especial para esa obra misionera, mi hermano. No sabemos a dónde Dios nos pueda llamar, ayudar, o a dónde pueda estar la necesidad, mi hermano. Esto lo hace voluntariamente usted de su corazón, no es algo que le estamos imponiendo, no. Esto es algo que tiene que salir de su corazón, mi hermano y mi hermana. Pero sí, Dios necesita obreros de valor. Si usted tal vez no puede viajar a tal lugar, pero aunque sea con su aportación, con eso usted puede ayudar en la obra misionera. Tal vez no tiene trabajo ahorita, pues por lo menos ahora dedíquese a orar por esas misiones, por esos hermanos y hermanas que están sacrificando sus vidas para aquellas almas que no conocen al Señor, lo conozcan, aleluya. No hace mucho tiempo, unos años atrás, dice que habían 2 americanos en un país, creo que era de Perú, donde fueron a un lugar de unos indios, donde estos indios los mataron a ellos y fueron a predicar la palabra de Dios, pero a través de la muerte de estos 2 varones, el evangelio logró entrar en esta aldea, y estos hombres y estas mujeres fueron alcanzados, y ahora en día están siendo evangelizados y civilizados también. Hay mucha necesidad afuera, mis hermanos y hermanas, y se necesita trabajar en la obra de Dios, se necesita apoyar la obra de Dios, se necesita, aleluya, que nos dispongamos también para la obra de Dios. Si Dios nos tiene en este tiempo es por alguna razón, porque Él nos preparó y nos apartó para este tiempo, porque Él sabe que nosotros estamos llamados para hacer algo en este tiempo. Usted y yo estamos llamados para impactar al mundo en este tiempo. No estamos por coincidencia en este tiempo, aleluya, aquí viviendo. ¿Cuántos, aleluya, que crecieron con usted hoy en día ya no están vivos, sino que están muertos, aleluya? Pero Dios le ha placido tenerlo vivo, lo ha guardado, lo ha cuidado de tantos males, aleluya. Es porque algún plan y propósito Dios tiene con usted y conmigo, y algo quiere hacer con nosotros, aleluya. Algún territorio o algunas almas que están allá afuera, que solo a través de usted o de mí, aleluya, podrán ser alcanzadas si nos disponemos para la obra del Señor, mis hermanos y hermanas. Pero es un tiempo donde tenemos que dejar las cosas que nos desenfocan del Señor, las cosas que nos distraen, las cosas que no nos permiten acercarnos a Él. Es un tiempo donde más tenemos que doblar rodillas, es un tiempo donde más tenemos que meditar en la palabra, es un tiempo donde más tenemos que venir a la presencia de Dios, mi hermano, porque hoy en día los tiempos no son como antes. Hoy la gente está bien dura. Hoy a la gente tú le hablas de Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios. La gente se ha vuelto insensible, la gente no tiene amor más, aleluya. Hoy vemos como padres e hijos, aleluya, se matan entre ellos mismos, como los hermanos ya no tienen amor, aleluya, o piedad por su propia familia, como las personas hoy sin corazón matan hasta niños y jóvenes. Poderoso sea el nombre del Señor. Hoy se necesitan hombres y mujeres de valor, llenos del Espíritu Santo, que alcancen y le prediquen esas almas que están allá afuera, mi hermano. Y usted y yo somos ese pueblo escogido que Dios tiene para este tiempo, para que alcancemos esas vidas. Por lo tanto, tenemos que prepararnos más y más cada día, para que esas almas puedan recibir a través de nuestra persona la palabra de Dios. Que no sea una palabra hueca, sino una palabra ungida, una palabra que penetre lo profundo de sus corazones. Amén. Aleluya. Vamos a poner nuestros pies y vamos a orar para ya terminar el culto. Poderoso Dios. Aleluya. Es necesario, no solamente en la obra misionera, sino en la obra evangelística, en muchas áreas de la obra de Dios, que se necesita que trabajemos. Poderoso Dios. Vamos a pedir a Dios que levante obreros de valor en este tiempo. Y si usted quiere en verdad servirle a Dios, dígale al Señor que lo ayude a servirle, que le ayude a darle lo mejor, mi hermano. Ahorita mientras tenemos las fuerzas para trabajar, para servirle, vamos a pedirle a Dios que nos dé, aleluya, la fortaleza, los recursos, que nos dé el deseo, la disciplina, la diligencia para trabajar en su obra. Porque hay veces que a cierta edad, mi hermano, ya no se puede. Una por la responsabilidad y otras por la edad y otras por muchas causas. Ahí todos juntos levantemos nuestras manos y vamos a orar al Señor. Y decirle al Señor que nos use como ese vaso, aleluya.
como ese vaso que necesita para este tiempo, para que esas vidas sean salvas, para que esas almas vengan al arrepentimiento y a los pies de Jesucristo, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Dios mío santo, que remuevas y quites todo estorbo en nosotros que no nos permite atender el llamado, el cumplido que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, que no nos permite hacer tu voluntad. En esta hora te pedimos que quites toda distracción, toda trampa del enemigo poderoso, Señor, que tú quites todo aquello, Padre, que está impidiendo, oh Dios mío santo, que tu poder se manifieste en nuestras vidas, Padre. Llévate, Señor santo, oh todo aquello, Padre, en nuestras vidas que no nos permite crecer espiritualmente, Señor santo. Quita toda vanidad, quita toda idolatría en nuestros corazones, quita todo aquello, Padre santo, que nos roba el tiempo y la comunión contigo, Señor Padre. Quita esa rebeldía, quita esa desobediencia a nosotros, Señor Padre. Quítanos, Dios mío santo, los gustos de las cosas de este mundo, bendito de la gloria. Que cada día amemos más tu palabra, que cada día amemos más tu presencia, Dios mío, que cada día queramos estar más en comunión, encerrados contigo, Dios mío santo. Que cada día, bendito Padre, nos acerquemos más a tu trono de gracia, Dios mío, y podamos predicar las buenas nuevas, las cuales nos has encomendado, Señor, en este tiempo, Padre. Pon tu favor y gracia sobre cada hermano, sobre cada hermana, bendito Padre, para que tú los puedas usar en este tiempo, Padre. Proveer los recursos que necesitan, Padre, también para tener tiempo para tu obra, para ayudar en tu obra, de la manera que tú quieres que ellos, Señor santo, se dediquen a ayudar en tu obra, bendito Padre. Llévate fuera todo miedo, toda cobardía se va fuera en el nombre de Jesucristo, porque nos has dado un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, Señor. En el nombre de Jesucristo, levanta a tu pueblo, a tus hijos, llenos de tu presencia, llenos de tu poder, Padre, fundados, bien cimentados en la palabra, para hablar de esas vidas, esas almas que están allá afuera, Señor santo. Úsalos para tu honra y gloria, usa sus manos para hacer milagros, para hacer prodigios, Señor santo, a través de sus manos poderosos, Señor Padre. Que en su boca, Dios mío santo, sea como una espada, sea como un carbón encendido, Dios mío, cuando hablen tu palabra a esas vidas, Padre, y haga el efecto que tienen que hacer en cada vida, en cada alma, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno, Padre santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que tú te glorifiques, Padre, y ayuda a mis hermanos y hermanas, me ayudes a mí también, Señor, a hacer cada día más tu voluntad, Señor. Que así como le damos tiempo al trabajo, que así como le damos tiempo a tantas cosas, le podamos dar tiempo también a tu obra, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermano Oscar si puede orar por las ofrendas. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Poderoso Dios. Aleluya. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, poderoso Dios Padre eterno, Señor. Diciéndote, Padre, primeramente, poderoso Dios Padre eterno, Señor. Padre, bendice al dador alegre, Padre eterno, Señor. Aquel que con corazón dispuesto, Padre, te va a dar de lo mucho que tú le vas a dar, Padre eterno, Señor. De igual manera, bendice a aquel que no tiene, Padre eterno, Señor. Dale un empleo, Padre, para que pueda darte de lo mucho que tú le vas a dar, Padre eterno, Señor. Bendice esas ofrendas, Padre eterno, Señor. Sabemos que ha sido bendecida desde el momento que con corazón dispuesto lo traemos a tu obra, Padre, porque sabemos que es para los confines santos de la obra, Padre eterno, Señor, y de las misiones, Padre eterno, que tú tienes para con ellos, Padre eterno. Bendito eres tú, Padre. Así que vengamos como aquella viuda, Padre, que dio lo único que tenía, Padre eterno, ese sustento, Padre, y tú viste lo que había en su corazón, Padre eterno, Señor. Padre, la bendecimos en tu nombre, Padre eterno, Señor, y se han multiplicado al 100%, Padre eterno, Señor, al doble, Padre eterno, Señor. Y estamos creyendo, Padre eterno, Señor, que tú restaurarás, Padre, y que tú darás empleo, Padre eterno, Señor, hasta que sobreabunde, Padre eterno, Señor, y tú reprenderás al devorador, Padre eterno, Señor, al que come nuestra finanza, Padre eterno, Señor, como dice el libro de Malaquías, Padre eterno 3:10, Padre. Traer los diezmos al alfolí, Padre, y hallar alimento en mi casa, Padre eterno, Señor. Padre, gracias, Padre eterno, Señor, porque sabemos, Padre, que todo lo damos en tus manos, Padre eterno, Señor, y todo lo ponemos en ti, Padre eterno, confiadamente en ti, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.